Quiero dar la bienvenida a Marcelo Lagos, doctor en Ciencias Ambientales perteneciente al Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad de Chile, que nos va a hablar de la ciencia. Hola, Paloma. Tanto tiempo, Tanto ¿no? tiempo, mantengamos la distancia. Mantengamos la corresponde. distancia y mantengámonos así de jóvenes como éramos antes. Sí, Te pero dejo eso se el- debe, pero esa juventud también deriva de la cosmética que se conecta con la ciencia también. Definitivamente. ¿Cierto? Tal como decía José Massa y como se ha comentado en el transcurso de toda esta actividad, la ciencia acompaña el día a día de todo lo que hacemos y no nos damos cuenta porque sencillamente las sociedades avanzan y avanzan. Gracias a la ciencia, a veces más lento, a veces más rápido, pero por ejemplo la vacuna hoy día relacionada con el COVID ha sido una ayuda sustantiva para las sociedades, para el mundo entero, para que hoy día estemos compartiendo aquí. Incluso me acabo recién de sacar la mascarilla porque tengo la garantía ciertamente de que la gran mayoría aquí están todos vacunados y mantenemos las normas de seguridad al respecto. Bien, yo les quiero hablar de mi ciencia, porque evidentemente cada uno tiene su experiencia y cada uno va construyendo un camino en función del tiempo para decidir dónde voy a parar, qué quiero hacer desde pequeño. Yo antes no era así. Si hay niños mirando esto, yo antes no tenía ningún pelo, tenía el pelo corto, no tenía barba, no tenía pelo en ninguna parte. Y gradualmente con la edad van pasando cosas y ciertamente hoy día tengo pelos por todas partes, menos en la cabeza, se están cayendo, pero es parte de la evolución, ¿cierto? Es el producto de... Lo medular es que cuando era pequeño jamás pensé que iba a trabajar en ciencia. Y generalmente la ciencia la asociamos con ese delantal blanco, el olor a alcohol, a cloroformo, o esa camisa blanca y esa chaqueta formal del experto experta. Yo me puse chaqueta ahora para venir con ustedes, pero en la práctica siempre estoy con jeans y es lo que uso jeans, zapatos y poleras y la verdad es que no me afeito desde que salí del liceo. Sí. Estudié y soy un sobreviviente de la ciudad de Arica. La ciudad de Arica se localiza a más de, no sé, unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago. Es la primera ciudad de Chile, ¿cierto? Limita con el norte, con el Perú. Y lo que estamos viendo es una ciudad que está enfrente al Océano Pacífico, con unas playas increíbles y que es una ciudad relativamente intermedia que me permitió conocer sus cerros, sus valles, el Valle de Yuta, el Valle de Azapa, pero particularmente sus playas. Y cuando yo vivía en esta ciudad, yo vivía hasta los 18 años, después de dar la prueba para entrar a la universidad, y me vine a Santiago y me quedé aquí e hice mi vida. Pero en esa época todas esas cosas yo no las sabía. Yo no sabía qué camino iba a recorrer, pero sí lo que tenía y que gradualmente iba apareciendo en el día a día de mis días y mis noches ciertamente nortinas, eran una serie de preguntas que me hacía. Y una de las preguntas más llamativas que acompañaban mi vida nortina se conectaban con las historias que contaban en esta ciudad sobre grandes terremotos y tsunamis que habían barrido completamente con esta ciudad antes que yo naciera, antes que mi familia viviera allí y que ciertamente habían sido muy destructivos. Les estoy hablando de algunas décadas atrás cuando hablar de terremotos y tsunamis no era noticia, cuando no había expertos o expertas explicando esto en televisión, cuando tsunamis importantes en Chile o maremotos no ocurrían desde 1960 y por lo tanto se había olvidado en gran parte su peligrosidad. Les hablo de los tsunamis que ni siquiera estaban en los mapas, que no existía el peligro, que no habían señalizaciones de peligro de tsunami, que no habían simulacros de evacuación y todas esas cosas que hoy día incluso mensajes que nos llegan a los teléfonos que te dicen corre, evacúa. Puede venir un tsunami. Hoy día gran parte de todo eso deriva de lo que pasó después del gran terremoto y tsunami del 2010. Pero cuando yo me hacía preguntas sobre estos temas, en rigor nada de lo que comparto con ustedes hoy y que ustedes evidentemente han experimentado existía. Imagínense un niño pequeño que va a la costa sencillamente, que va a la playa. En verano vivíamos en la playa en esta ciudad y tu familia te cuenta de las historias de grandes olas que inundaron todas las partes bajas de la ciudad. Evidentemente, esas historias, esas narrativas, esos saberes, esos cuentos acompañaban muchos de mis pesadillas. Yo la noche tenía miedo, me imaginaba olas gigantes incluso de la altura del Morro de Arica cubriéndolo por completo y yo observando cómo la ciudad era inundada, pero con preguntas de cómo se generaban, con preguntas de hasta dónde podía llegar el agua, qué pasaría si ocurriera hoy día. Cuando íbamos a la playa, por ejemplo, recuerdo nítidamente las estructuras abandonadas de antiguos naufragios, producto de barcos arrastrados por el gran tsunami del 13 de agosto de 1868, que inundó toda la ciudad con alturas de ola sobre 10 metros, estamos hablando de postes del alumbrado público, que inundaron toda la zona baja de la ciudad.
Los barcos, mi mamá me decía, eso que está ahí es un resto del barco Watery, que aparece en la fotografía. Sí, en 1868, gracias a los avances científicos y la tecnología, ya existían cámaras fotográficas y se logró documentar cómo barcos gigantescos quedaron naufragados, varados ciertamente, en lugares que hoy día están completamente habitados. Para mí era sorprendente ver las estructuras de estos barcos abandonados, que de alguna forma me revelaban ciertamente que en el pasado, allí donde hoy día vivía y vive mucha gente, grandes olas lo habían inundado todo. Evidentemente que eso le tiene que llamar la atención a cualquiera y a mí particularmente me llenaron de preguntas. ¿Qué hacía este barco con esa bandera de Estados Unidos en la ciudad de Arica cuando en esa época era Perú? ¿Qué hacía el barco América? Otro barco que lamentablemente gran parte, si no la mayoría de su tripulación murió producto de las grandes olas que lo arrastraron desde su muelle natural, que estaba en las cercanías de la isla El Guano, que hoy día se conoce como la ex isla Alacrán, y que fue sencillamente también arrojado en las partes bajas de la ciudad. Todas estas preguntas que yo tenía relacionadas con esta materia fueron una musa, una inspiración que se conectó con buscar un camino a recorrer. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero llegar? Yo estudié en un parvulario público, Junji, estudié en una escuela pública, la D número 10 ciertamente, luego estudié en un liceo público, el liceo A número 5, y mi destino estaba bien limitado a lo que había logrado aprender estando en escuelas públicas, liceos públicos. Pero tenía las preguntas y no tenía respuestas. Empecé a buscar, empecé a leer, les hablo de una época donde la internet recién estaba comenzando a aparecer y descubrí la geografía. Descubrí las ciencias geográficas y entré a la universidad. La universidad me becó por mis buenas notas, no he pagado nunca por estudiar. Y en la universidad aprendí más sobre estas materias, profundicé, hice estudios, hice mi tesis de pregrado en el riesgo de tsunami y su modelación en la ciudad donde yo nací, y al poco tiempo mi trabajo ayudó para instalar las primeras señalizaciones de peligro de tsunami en América Latina. Y Arica, ciertamente, es la ciudad donde el peligro de tsunami hace mucho tiempo, incluso antes del gran tsunami del 27 de febrero del 2010, se conoce muy bien. Se sabe el comportamiento de grandes inundaciones, 1604, 1877, 1868. Lo que pasó recientemente el 1 de abril de 2014 nos revelan que es una ciudad que permanentemente está expuesta a este tipo de peligros. Pasaron cosas, pasó el tiempo. Seguí especializándome y haciéndome más preguntas. ¿Cómo podemos convivir con este peligro si tenemos tantas ciudades, tantos asentamientos costeros cerca del mar? ¿Por qué a la gente le gusta vivir cerca del mar? ¿Por qué las normas permiten que esto ocurra? ¿Cómo puede ocurrir un tsunami? ¿Qué hace que un terremoto lo genere o no lo genere? ¿Qué hace que sea más o menos agresivo? ¿Qué podemos hacer para ser mejores sociedades en esta materia, particularmente en un país como Chile, donde la amenaza sísmica, el peligro sísmico es altísimo? Nosotros vivimos particularmente en el país más sísmico del mundo o uno de los más sísmicos del mundo y por lo tanto grandes terremotos que generan tsunamis y otros procesos de la naturaleza que pueden ser peligrosos para las personas, para las sociedades, han ocurrido en el pasado, ocurren en el presente y van a ocurrir por millones de años más. Por lo tanto, o miramos esta realidad de frente o sencillamente nos vamos a vivir a otro planeta. Evidentemente que no nos vamos a ir. Y evidentemente también que hemos aprendido mucho de los procesos peligrosos de la naturaleza, como los terremotos. Son tan recurrentes los terremotos que en Chile, generalmente gracias a la normativa, al cómo construimos y a la educación que tenemos en estas materias, generalmente sabemos cómo actuar. Generalmente tomamos muy buenas decisiones, tenemos conductas de autocuidado y nuestras estructuras no colapsan cuando hay grandes terremotos independiente que haya daño. Bien sabemos que los terremotos en Chile no matan personas. Lo que mata personas puede ser la vivienda mal mantenida, descuidada, el adobe por allí. Cuando veo adobe por allí mal mantenido digo, aquí no ha venido un terremoto, ¿cierto? Y las costas de Atacama con atención saben de eso. El punto es que evidentemente esta amenaza sísmica se transforma en algo que me revela más preguntas. Si hemos avanzado tanto en aprender a convivir con terremotos, ¿por qué no hemos logrado avanzar en aprender a convivir con otros peligros de la naturaleza, como los tsunamis, los aluviones, las inundaciones, las grandes marejadas, las trombas marinas y lo que está pasando hoy día producto de la emergencia climática y todos los síntomas ciertamente que están detonando que los procesos hidrometeorológicos sean más agresivos y frecuentes? Si observan la gráfica, verán que los desastres han ido aumentando sustantivamente en los últimos siglos. Desde el
1900 a la fecha hemos avanzado sustantivamente en salud. En 1900 mis antepasados se podían morir de una simple gripe. Hoy día, gracias a los avances en medicina, tenemos vacunas y nadie se muere por un sarampión o una gripe cualquiera. A principios del siglo XX estábamos llenos de guerras. Hoy día claramente tenemos conflictos bélicos, ciertamente, pero no como antes. Yo no estoy preocupado que vayan a invadir Santiago, que vayan a invadir Arica o Punta Arenas. A principios del siglo XX, la hambruna en el planeta era gigante. Mucha gente moría de hambre. Hoy día sí, también tenemos hambre, pero es puntual, es focalizada. En la práctica, desde principios del siglo XX, gracias al conocimiento, al avance científico y las tecnologías, hemos logrado ser mejores sociedades. Sin embargo, en el tema desastres ocurre todo lo contrario. Los desastres siguen y siguen aumentando. Y lo que estoy mostrando en esta gráfica, que es gentileza de la Universidad de Lovaina, que investiga y publica en la red ciertamente información actualizada y relevante de estas materias, es que algo estamos haciendo mal. Algo no está funcionando. La forma como tenemos de entender a la naturaleza, al sistema, planeta Tierra, el cómo convivir con ella, sencillamente no está dando buenos resultados. Y evidentemente eso me llama más la atención, y no solamente a mí, sino también a mis estudiantes. Yo soy profesor en la Universidad Católica hace más de 23 años y tratamos de buscar y hacernos preguntas en estas materias, proponer respuestas para avanzar ciertamente en conocimiento y que este conocimiento evidentemente trate de llegar al mundo real. Una forma de llegar al mundo real es mediante el trabajo científico, ¿cierto? El trabajo en laboratorios, la investigación, las publicaciones científicas. Otra forma de complementar evidentemente ese conocimiento para que se acelere la educación y las comunidades se empoderen de este conocimiento es la difusión, es la comunicación científica. Y evidentemente a veces el factor de impacto de una comunicación como esta puede ser gigantesco en comparación con la publicación en una revista científica. Ambas tareas son significativas y importantes. Y el comunicar evidentemente también nos permite ser mejores sociedades. El punto es que en un contexto de antropoceno, donde los seres humanos han logrado alterar el sistema planeta Tierra, nos hemos olvidado que somos parte de un sistema y a veces ponemos todas las fichas en la tecnología, pensando que la tecnología tiene la respuesta a todos los problemas. Para el 2010 teníamos estaciones del nivel del mar, teníamos sismómetros, sismógrafos, expertos, modelos numéricos, mapas de peligro, de tsunami, simulacros, en algunas ciudades costeras señalizaciones. Sin embargo, ese día no se apretó el botón rojo. No se apretó esa alarma necesaria para salvar a mucha gente. Recuerden que tuvimos 156 víctimas ahogadas por el tsunami en el 2010, más 25 desaparecidos. Ni hablar de las personas que habitaban Isla Juan Fernández que ni siquiera sintieron el terremoto y globalmente la isla fue inundada de forma sustantiva y tuvimos víctimas. Claramente el evento del 2010 nos reveló un camino gigantesco por recorrer, que hemos gradualmente ido avanzando. Pero también nos reveló algo, que no necesariamente comprendemos de buena forma los escenarios de peligro, que necesariamente la tecnología no siempre funciona, a veces sí, a veces no. Y ahí surgen nuevas preguntas que necesitamos responder como sociedad y desde la academia, desde la ciencia, que no tiene nada de difícil, en la práctica incluso todo lo contrario. Es tan agradable trabajar en la universidad. Estos últimos tiempos, este año y casi 2 años que he tenido semestres a distancia, ha sido realmente difícil porque hemos estado todos haciendo clases en línea y cosas así. Gradualmente estamos regresando y muchos, y yo me incluyo, no hallamos la hora de poder volver a compartir con nuestros estudiantes y particularmente a mi laboratorio. Yo tengo un laboratorio que se llama el laboratorio, esta es una foto de la puerta del laboratorio de investigación de tsunamis, donde todas estas preguntas que me hice desde pequeño, cuando no tenía ningún pelo, cuando estaba en esa escuela pública, en ese liceo público, que jamás pensé que iba a terminar en un laboratorio, lo que hacemos es hacernos preguntas, buscar respuestas y de alguna forma generar conocimiento para ser mejores sociedades. Vamos mucho terreno y porque tratamos de entender tanto la naturaleza desde la teoría, la práctica en laboratorio, la modelación utilizando matemáticas, pero también conversamos con la gente. Vamos a aprender del testimonio de los sobrevivientes, hacemos excavaciones, buscamos las capas de arena que depositan los tsunamis. Cuando hay grandes tsunamis, los tsunamis al llegar a la costa son capaces de levantar todo el stock, toda la arena que encuentran en la costa, por ejemplo, y la arrastran y las depositan en las partes bajas. Luego hacemos excavaciones y como códigos de barra nos revelan la ocurrencia de tsunamis pasados. En la fotografía, la capa de arena superior corresponde a la arena del tsunami de 1960. El generado por el terremoto más grande del mundo, magnitud 9.5. Y si tenemos los terremotos más grandes del mundo con propiedad, deberíamos saber muchísimo de estas materias. Trabajamos mucho en terreno. Es muy entretenido. Hacemos videojuegos.
Por ejemplo, esta fue una aplicación que hicimos en una competencia de laboratorio de videojuegos científicos. La hicimos para Android. Se llama Tu Tsunami y consiste en que un chico o chica chique tiene que correr cuando se le mueve el suelo y llegar a la zona segura. Entre más gente le avisa, más puntos ganas. Siempre está la opción de que te alcance el agua y hagas evacuación vertical como una alternativa para salvar tu vida. En la práctica, hacer ciencia no solamente es el microscopio, el instrumento hiper sofisticado o sencillamente esa aproximación críptica, compleja y doctoral para explicar las cosas. Todo lo contrario, es un estilo de vida que me cambió por completo, que jamás lo pensé y que en la práctica se ha transformado más que en mi trabajo, sino que en mi hobby, en mi estilo de vida. Hago clases y todo lo que aprendemos lo compartimos con estudiantes. Hago clases hace mucho tiempo, tanto en la universidad con cursos de 20, 50, 100, 120 estudiantes por lo menos yo tengo en la universidad. Y todo ese conocimiento también lo comparto con los medios, sea internet, sea la televisión, sea la radio, sea los periódicos, porque todos, evidentemente, y todas y todos tienen el derecho, evidentemente, a saber, a conocer, a comprender los avances de la ciencia, el conocimiento que no necesariamente se enseña siempre, y de alguna forma plantearse preguntas. Llegué a la geografía sin saber a dónde iba a llegar. Lo que sí sabía es que tenía muchas preguntas. Lo que sí sabía es que la geografía era un área del conocimiento que en esa época yo sentía que no estaba tan desarrollado, que había muchas cosas por hacer y muchas preguntas por responder, donde había muy pocas personas que me dieran respuestas. Y esas fueron claves que me ayudaron a hacer mi camino y que en parte facilitó mucho mi desarrollo profesional futuro, porque cuando hay mucha gente investigando un tema puede ser muy interesante, pero también se hace más difícil porque es más competitivo, los recursos son escasos en ciencia. Ojo, cada día surgen preguntas, cada día hay cosas que responder y no todos están focalizados en ello. Les aseguro que más de alguno aquí, de quienes nos está acompañando, tiene buenas preguntas. No duden en que la ciencia puede ser el camino para responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Yo ya estaba tratando de descargar Tu Tsunami en mi celular. Tenemos una pregunta. ¿Qué desafíos tiene la ciencia en materia de desastres naturales? De alguna forma lo contestaste, pero... No, pero por supuesto, ¿puedes buenísima complementar pregunta. Mira, el principal desafío que tiene la ciencia en este tema es enrostrarle al mundo entero que los desastres no son naturales, que los desastres son construidos por decisiones humanas. Somos nosotros, como sociedades, los que localizamos esa escuela cerca del mar. Somos nosotros, como sociedades, quienes localizamos esa vivienda social en el fondo de la quebrada. Somos nosotros, con nuestras decisiones, acciones, normativa, políticos, municipios, gobiernos, países, etcétera, quienes pensamos que el malo, la mala de la película siempre es el planeta Tierra. El problema es el tsunami. El problema es el terremoto que te quiere botar. El problema es el aluvión que te quiere sepultar. El problema es la marejada, el volcán, el fuego que te quiere quemar. Pero en la práctica, cada vez que ocurre un desastre, lo que nos está enrostrando es todo el camino por recorrer. Lo que nos está enrostrando el desastre particularmente es la falta de entendimiento de que somos parte de un sistema, que el planeta Tierra no nos pertenece y que esa mirada socioecológica de aprender a convivir con el planeta Tierra va a permitirnos en el futuro alcanzar el anhelado, ciertamente, desarrollo sostenible y evidentemente ser mejores sociedades. Pucha, el desastre humano es lo que nos tiene aquí en esto entuerto, no solo en términos de los desastres, sino también en materia climática, ¿no? Total. Tenemos a Carlos Mardones que dice: profesor, doy clases de historia, geografía y educación cívica a nivel escolar y es muy difícil destacar estos contenidos, el de geografía, por ejemplo, como algo relevante, ya que no hay un énfasis real a nivel de currículum en entender cómo afecta el desarrollo humano. Quizás un llamado de atención a nuestras instituciones del área de la educación. Totalmente de acuerdo. Los conocimientos vinculados con estas materias han sido fragmentados en los últimos gobiernos y evidentemente no es lo mismo conocer el proceso tsunami desde la física como una onda, como un fenómeno de onda, a entenderlo en el curso de comprensión del medio social donde esa onda, ese tsunami, esa ola gigantesca interactúa con comunidades que viven expuestas al riesgo. Claramente se necesita de forma urgente, dentro de todas las urgencias que tenemos en este país, ¿cierto?, una mirada transversal, multisectorial y que evidentemente permita que el currículum se empodere de estas materias y así generemos evidentemente jóvenes con miradas mucho más resilientes, pero también mucho más exigentes de exigir a la autoridad de tomar buenas decisiones, pero particularmente de aprender a convivir en territorios dignos y seguros. Totalmente de acuerdo con el profesor.
Totalmente de acuerdo con el profesor. Tenemos que tener una mirada como la de los hoyos que cavas tú, ¿verdad? Transversal, vertical, etcétera, integral respecto de todo lo que tenemos que integrar en nuestras decisiones. Totalmente. Muchas gracias, Marcelo. Siempre es un gusto escucharte. Gracias, Paloma. Que tengas muy buen día. Nos vemos.